¡Vivan los desposeídos y humillados! ¡Arriba los de abajo! ¡Arriba! ¡Arriba los pobres! ¡Arriba! Saludos a todos los curiositos VIP de parte de Pepe Garza. Un saludo muy especial para Curiositos VIP de su amigo Oscar Mesa de la Capital. Algunos mexicanos tal vez andan un poco despistados y piensan que este 15 de septiembre del 2021 será el tercer grito del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero la realidad es que no es así. Él lleva muchísimo tiempo en la política y aparentemente tardaron muchísimos años para que llegara a ser presidente de México. Pero la verdad es que desde hace muchísimos años él ha realizado sus propios gritos. Data desde los años 2006 cuando él comenzó a realizar sus propios gritos. Es por eso que te traemos los 10 gritos más extraños y cuestionados o raros de Andrés Manuel López Obrador. Y comenzaremos con uno de los gritos más polémicos después del 2006. Tras unos cuestionados comicios en donde aparentemente habían cometido fraude en su contra, todo México estaba conmocionado, incluso hubo muchas marchas, denuncias polémicas y muchísimas cosas para recordar. Pero que en ese instante de esos comicios tan polémicos en donde Felipe Calderón logró la victoria en las elecciones del 2006, pues Andrés Manuel López Obrador organizó su propio grito de independencia. Recordemos que en ese entonces en el Zócalo muchos de sus simpatizantes estaban en un plantón en el Zócalo y Paseo de la Reforma, en donde Andrés Manuel López Obrador encabezaba ese movimiento de protesta por el fraude de los comicios en el 2006. Pues de ese instante Andrés Manuel López Obrador comenzó y encabezó la ceremonia del grito de independencia como líder de la Convención Nacional Democrática. Es el candidato de la minoría rapaz, que es la responsable de la actual tragedia nacional, porque en estas elecciones del 13 de julio comienza el proceso hacia las elecciones presidenciales. En la Plaza de la Constitución, AMLO lanzó y agregó un grito llamado ¡Viva la soberanía popular! Y aquí te dejamos un cacho de ese momento del 2006, después de esos comicios en que Andrés Manuel hizo su propio grito. Pero los gritos no iban a quedar ahí. En el 2007, él dijo que era el presidente legítimo de México, el presidente elegido por el pueblo. El tabasqueño realizó un acto en San José Tenango, Oaxaca. AMLO lanzó vivas a los padres de la patria, a los indígenas, a los campesinos y obreros, a migrantes, a artistas, a maestros y a profesores y a sectores productivos, así como también a estudiantes. Y añadió una frase muy emotiva también: arriba los pobres y abajo los privilegios, que en el 2018 lograría alcanzar, pero ya llegaremos a eso. También, uno de los gritos que más se recuerdan al ver hecho Andrés Manuel López Obrador fue las arengas contra el gobierno, cuando decía muchas indirectas, así como también muchos reclamos en contra de los gobiernos que estaban sucediendo en ese entonces. Y es que sí, había muchas cosas por cuestionar por los gobiernos de aquellas épocas. En un acto realizado en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el denominado Grito de los Libres, el presidente legítimo, todavía en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, lanzó vivas a la soberanía popular. ¡Viva la nacionalización del petróleo! ¡Viva! ¡Viva la nacionalización de la industria eléctrica! ¡Viva! ¡Abajo la corrupción! A los medios informativos libres, a los indígenas, a los campesinos y a los obreros y a todos los migrantes. Y es que Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por hacer muchos de los gritos un poco polémicos y que también le ha cambiado algunas frases. Es así como llegó al 2011 contra la mafia del poder en Salamanca, Guanajuato. No los que traicionan entregando al extranjero los recursos naturales de la nación. No a
a la mafia del poder. Sí a la paz con justicia y dignidad. El tabasqueño encabezó la ceremonia del grito de independencia, donde lanzó: arriba los de abajo, arriba los pobres, abajo los privilegios, abajo el mal gobierno y no a la corrupción y a la impunidad. No a los que traicionan entregando al extranjero los recursos naturales de la nación. No a la mafia en el poder, sí a la paz con justicia y dignidad y libertad de los presos políticos. ¡Arriba los de abajo! ¡Arriba! ¡Arriba los pobres! ¡Arriba! ¡Abajo los privilegios! ¡Abajo el gobierno usurpador! En ese entonces, ese fue uno de los gritos que fueron muy cambiados. También lanzó vivas a Tomás Esteban Albino García y a los seres anónimos desposeídos y humillados como a la nueva república. En el 2012 algo cambió y optó por no dar ningún grito. En el 2013 tampoco hubo otro grito, pero fue porque Andrés Manuel López Obrador ya encabezaba el movimiento de Morena. Todo cambió para el año del 2016 cuando pasó el lamentable suceso de los estudiantes de Ayotzinapa en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador gritó como dirigente de Morena, donde dijo lo siguiente: vivan los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, abajo el mal gobierno, muera la corrupción, libertad a los presos políticos, viva la democracia y viva la nacionalización del petróleo y de la industria eléctrica y los pueblos indígenas de México. ¡Vivan los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa! ¡Viva la justicia! ¡Viva la nacionalización del petróleo! ¡Viva la nacionalización de la industria eléctrica! Desde ahí apuntaba por la pelea para ser el próximo presidente de México, lanzando mensajes fuertes y que iban dirigidos hacia el gobierno. Fue hasta entonces, en el 2018, en donde millones de mexicanos gritaron ¡Viva México! ¡Abajo la corrupción! Ya instalado en Palacio Nacional, en donde se realizó el grito de independencia de México, fue uno de los gritos más esperados por todos los mexicanos y que rompió muchísimos récords. Una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Uno de ellos es que fue el grito con más rating en toda la historia de todos los gritos que se han dado en el país, en donde él mencionó que era un sueño anhelado por varios años del tabasqueño, en donde hizo ese tan esperado grito, tan emotivo y con mucha gallardía y con todas sus fuerzas, mencionando que vivieran las madres y padres de la patria. Universal. ¡Viva la paz! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pero sin duda, uno de los gritos más extraños, pero muy emotivos, y que también muchas personas pudieron seguir desde sus casas fue en el 2020, cuando comenzaba toda la situación de contingencia en el país por el COVID-19. Fue un grito desangelado por la gente, ya que nadie asistió, pero se mantenía la llama de la esperanza en el Zócalo capitalino con varias luces y fuegos pirotécnicos.
En esa ocasión, en el 2020 fueron 20 vivas y no solamente los 3 Viva México. Y es así como Andrés Manuel no solo llevaba 3 gritos de la independencia de México con el de hoy, sino más bien ya tenía un largo recorrido dando gritos en distintas situaciones y momentos. ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva la esperanza en el porvenir! ¡Viva! ¡Viva México!